Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Mientras cantaba, hermanos, y en este día precioso que Dios nos ha dado, recordaba Apocalipsis cuando dice Juan que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y pensaba también en cómo estaba tan concentrado y disfrutando tanto de ese tiempo delante del Señor, no pensando en sus preocupaciones, en los problemas que tenía, en las circunstancias que estaba viviendo, porque si recuerdan, Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado, apartado de todo, pero él estaba en el Espíritu. Y hoy, mis hermanos, nosotros también debemos estar así, no pensar tanto en los problemas que creo que todos tenemos, en las dificultades que pienso que todos tenemos, unos más que otros tal vez, sino estar en el Espíritu, adorando al Señor en espíritu y en verdad, como dijo Cristo. Quisiera invitarlos a orar y a que el Señor nos ayude en este tiempo a dar gratitud a nuestro gran Dios por todo lo que Él hace. Oh, admirable Dios, te damos mil gracias en esta mañana. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por la creación, por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú nos has dado también en la redención en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida que nos has permitido tener. No la merecemos, pero tu amor, tu libre decisión, el puro afecto de tu voluntad, Señor, ha permitido que hoy gocemos de este privilegio, de esta gracia admirable, de esta gracia irresistible, de esta gracia eficaz, Señor. Te damos mil gracias. Somos indignos pecadores, inmundos, Señor. Pero tú, el perfecto, puro y santo, nos has llamado, nos has librado y te damos mil gracias, Señor. Permítenos en esta mañana poder recordar esta gloriosa verdad que encontramos en tu palabra. Permítenos, Señor, poder disfrutar y deleitarnos en tu revelación y en la realidad que vivimos en nuestras vidas. Gracias a ti, Señor. Pero también, Señor, te pedimos por aquellos que no han degustado de este don de la gracia celestial en Cristo Jesús, para que también ellos puedan disfrutarlo y gozarse, Señor, como nosotros también debemos hacerlo, porque lamentablemente a veces no lo hacemos, Señor. A veces no nos regocijamos, a veces no tenemos paz, porque nos olvidamos de ti, Señor. Guárdanos de tal cosa. Llévanos a arrepentirnos, Señor, de este pecado de olvidarnos de ti, de tu obra, Señor, de tu gloria. Permítenos, Señor, poder disfrutar día a día de todos los dones celestiales que hemos recibido en el Rey de Reyes, Señor, en tu amado Cordero que enviaste, en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Señor, te damos las gracias en este tu santo día, porque nada más importa, Señor. Venimos aquí a adorarte. Permítenos, Señor, adorarte correctamente. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, a concentrarnos, a ver el valor de este tiempo, Señor, al cantarte, al orar delante de ti, Señor, no como un hombre, sino como un cuerpo todos juntos, Señor. Permítenos, Señor, también escucharte a través de la predicación. Permíteme a mí, Señor, ser un siervo útil para tu gloria, aunque inútil en mis capacidades. Por eso clamamos por tu gracia, Señor, para que tú nos ayudes en esta mañana. Aviva el corazón de cada uno de nosotros, Señor. No nos permita rendirnos ni echar para atrás, Señor. No permita, Señor, que el miedo, que los peligros, Señor, que las enfermedades y todo lo que está pasando en el mundo nos cohíba de adorarte como debe ser. Señor, te pedimos que nos guíes porque lo necesitamos. Somos infieles, débiles, pero tú permaneces fiel a tu palabra, a ti mismo. Tú eres fuerte, todopoderoso, y solamente tú nos puedes ayudar, Señor. Gracias.
Gracias por tu gracia. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy se celebra en el mundo un día, el Día de los Muertos, el 31 de octubre, el día del Halloween, la noche de brujas, le llaman algunos. Pero también algo mencionaba Andrés, y es que algunos cristianos se deleitan en otro día, aunque lamentablemente, y eso lo hemos visto, hay cristianos que se deleitan en esta fiesta del mundo, una fiesta que exalta que los niños inocentes se disfracen de asesinos, de monstruos, de todas estas cosas aberrantes que le sacan lo jocoso y caricaturizan algo que es inmoral. También hay otra fiesta que se celebra el 31 de octubre. El 31 de octubre también es motivo de celebración para los cristianos y es el Día de la Reforma, porque el 31 de octubre de 1517, Lutero allá en la Catedral de Wittenberg clavó 95 tesis en la puerta de esa catedral, lo que dio paso a lo que hoy nosotros conocemos como la Reforma. Y aunque para nosotros es importante y es valioso el poder celebrar este movimiento providencial que el Señor hizo desde aquel entonces, hoy no es el Día de los Muertos, tampoco es el Día de la Reforma, es el Día del Señor. Y por lo tanto, es un día de vivos, de resucitados, no de muertos. Es el día en el que se adora a Dios. Y una forma, hermanos, en la que adoramos a Dios correctamente es conociendo la obra que Él ha hecho en favor de la humanidad. Conocemos que el 31 de octubre, Halloween, podríamos decir, sí, el 31 de octubre de 1517 se clavaron las tesis allí en la puerta, pero conocemos lo que Dios ha hecho por la humanidad, conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero particularmente a la salvación de los hombres por medio de la fe en Cristo Jesús. De eso se trata las doctrinas de la gracia, de cómo Dios salva al hombre, de cómo Dios enseña la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo y de cómo Él, en su poder, en su amor y en su soberanía, salva porque quiere. Y no hay nadie que lo pueda detener. Y gloria a Dios por eso, porque si no fuera por Él, ninguno de nosotros podría ser salvo. Hoy estaremos tratando la cuarta doctrina de la gracia, recuerden que son 5. Ya vimos, por ejemplo, la elección incondicional, que quiere decir que Dios antes de la fundación del mundo escogió a unos y los predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo, no a todos, universalismo no, a unos, dice la palabra, ya lo hemos estudiado, pero también las doctrinas de la gracia enseñan la depravación total, que quiere decir que todo nuestro ser está afectado por el pecado y que somos incapaces de volvernos a Dios, a no ser que Dios haga una obra en nosotros. Pero para podernos volver a Él, tiene que haber una obra de expiación, y esa obra de expiación la consuma Cristo Jesús en la cruz, no muriendo por todo el mundo, sino muriendo por todas aquellas personas que estaban destinadas para salvación, haciendo posible la salvación para esas personas, y no solamente haciéndola posible, sino asegurando que iban a ser salvas. La cuarta doctrina, hermanos, habla de la gracia irresistible. La gracia irresistible es la doctrina que nos enseña que en el tiempo, cada uno de nosotros somos llamados por Dios de las tinieblas a la luz admirable, de muerte a vida, para que ahora, viendo la nueva realidad, ahora estando vivos en Cristo Jesús, podamos creer, arrepentirnos, justificarnos, ser adoptados, santificados, preservados y un día glorificados. El llamamiento eficaz o la gracia irresistible, que es lo mismo,
es la doctrina que nos enseña esto. Es la puerta de entrada a la experiencia real de la salvación. Cuando hablamos de la elección incondicional, aunque es tan seguro para Dios porque su palabra es veraz y Él nunca cambia, no lo podemos experimentar porque fue antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos de la depravación total, aunque la podemos experimentar, no vemos cuál fue su inicio y cómo de manera general afecta a todos, pero vemos cómo en Adán, cuando cae, todos caemos, y aunque hay una realidad que nosotros experimentamos, no la podemos ver de manera general. La expiación particular, o sea, la expiación de Cristo, no la podemos experimentar porque no estuvimos hace 2000 años cuando Cristo estuvo en la cruz, pero en la gracia, en el llamamiento eficaz, es donde experimentamos todas estas verdades. Y es donde entonces vivimos la realidad de que fuimos escogidos. Vivimos esa realidad de que somos incapaces de volvernos nosotros mismos a Dios. Vivimos esa realidad de que Cristo murió por nosotros, asegurando que fue por nosotros. Y siendo levantados como Lázaro fue levantado de la tumba. Hoy veremos entonces esta doctrina y yo quiero que hoy veamos solamente un texto y que estemos tratando esta doctrina a la luz de este texto, hermanos. Tal vez voy a ir a unos de apoyo, 2, 3, pero especialmente quiero que estemos en este texto y veamos de tantos textos que tiene las Escrituras sobre este tema, uno en el que podamos meditar y que ustedes se lleven a sus casas hoy, mis hermanos, y que lleven un corazón con ustedes aquí y allá, agradecido a Dios por su gracia preciosa. Vamos a ir a este texto, Juan capítulo número 6, versículo 4. Juan 6, 44. Este texto, hermanos, mientras estaba estudiando este tema, hizo que cambiara toda mi enseñanza, porque yo veo estas doctrinas de la gracia en este texto. Solo en este texto están todas estas doctrinas que acabé de mencionar. Aún la que nos falta, la quinta, que es la perseverancia de los santos. Ahí está. Quiero que lo lean conmigo. Dice el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En primer lugar, hermanos, para hablar de la gracia irresistible quisiera conectar y explicar también y aclarar que cada una de estas doctrinas están interconectadas. O sea, yo no puedo hablar de depravación total y decir que no existe la gracia irresistible. O yo no puedo hablar de la perseverancia de los santos y decir que no hay una elección incondicional. La manera en que se formularon estas doctrinas a través de la reforma, la posreforma y por supuesto la palabra de Dios nos deja ver esa interconexión aún en este texto particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes leen, dice, ninguno puede venir a mí. Depravación total. Si el Padre que me envió, elección incondicional, expiación particular, no le trajere, gracia irresistible, y yo le resucitaré en el día postrero, perseverancia de los santos. Ahí están las 5 doctrinas de la gracia que nos enseña la palabra de Dios. Y esto es un solo texto, un texto que nosotros vamos a estar tratando. Hay hermanos, lamentablemente, que dicen, no, creemos 4 de las 5 doctrinas. U otros dicen, no, creemos totalmente lo contrario, que la gracia se resiste, que no hay elección incondicional, sino condicional, que es por la fe que vamos a tener en el futuro, que no hay perseverancia de los santos, que se puede perder la salvación, que la gracia se puede resistir porque depende de la decisión que nosotros tomemos, y que no hay una depravación total, sino parcial, porque no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que estamos enfermos. Sin embargo, una y otra vez, cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos verdades tan claras como esta. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba diciendo esas palabras, los judíos allá en Capernaum, con los que estaba hablando, no entendían lo que Él estaba diciendo. Ellos le estaban preguntando algo, tratando de hacerlo caer,
Pero resulta que el Señor Jesús no se dejaba llevar por lo que ellos estaban diciendo, sino que respondía una verdad que viene conectada con un tema general ahí en el capítulo 6, el pan de vida. El Señor Jesús ahí está hablando y diciendo, yo soy el pan de vida. Y está relacionando cómo el maná en el desierto alimentó a los israelitas, pero aún perecieron. Pero cómo Él, siendo el verdadero maná, el pan de vida, aquellos que estén con Él, aquellos que coman de su carne y beban de su sangre, después dice ahí en el capítulo 6, no morirán, sino que vivirán eternamente. Y dentro de ese contexto, entonces el Señor Jesús dice estas palabras: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, en primer lugar y muy breve, quiero reiterar nuevamente cuál es la condición del ser humano a la luz de este texto. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de la incapacidad humana. Miren el texto, dice, ninguno puede venir a mí. A veces decimos, ¿alguien puede venir al Señor? ¿Alguno es tan bueno, tan santo? ¿Alguno ha hecho tan buenas obras que puede venir al Señor? Miren lo que dice el texto, ninguno. A veces no tomamos en cuenta la palabra del Señor, hermanos. Y la palabra es clara, ninguno. Ninguno es ninguno. Cuando ustedes miran esta palabra en el griego es absolutamente nadie puede venir. Nadie. Ni Adán, porque Adán tenía una condición diferente a nosotros. Él no tenía pecado cuando fue creado. Y aún así él no pudo, falló. Y si él, estando en esa condición de perfección, falló, de madurez, ¿cuánto más cada uno de los seres humanos en la tierra, siglo tras siglo? Cada uno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros podemos ir al Padre. Por nuestra propia capacidad somos incapacitados. ¿Pero incapacitados para qué? Para ir al Padre. Dice, venir a mí. ¿A qué se refiere eso el Señor Jesús? Venir a mí es creer, es ser salvo, es acercarse a Él. Y entonces esto parece una contradicción porque a veces encontramos en las Escrituras textos que dicen, búsquenme. Ahorita leíamos uno en Salmo. Busquen, Él es galardonador de los que le buscan diligentemente, decía Engelbert. Pero entonces, ¿cómo nosotros conectamos estas verdades? Bueno, resulta que ese búsquenme diligentemente está apuntando a un grupo de personas particulares que ya tienen la capacidad de poder buscar a Dios y lo pueden hacer con diligencia. Pero aquellos de los que habla el Señor Jesús no es un grupo particular de personas, sino es absolutamente toda la humanidad, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Nadie puede venir al Señor. Ninguno se puede acercar al Señor. No existe posibilidad mínima para que un hombre muerto en sus delitos y pecados, incapacitado totalmente, pueda hacer siquiera el intento de querer o acercarse a Dios para salvación. Y si dejáramos hasta aquí, hermanos, qué terrible destino le espera al hombre. Porque si no se puede acercar a Dios, ¿a dónde va a terminar? ¿En dónde? En el lago de fuego, en una condenación eterna, en una inmundicia, en el pecado, en las tinieblas, con Satanás. Lamentable, qué terrible destino le espera al hombre. No hay nadie que pueda ir a Dios, no hay ninguno justo, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera Adán, como les decía. Él tuvo la oportunidad y falló. Y al resto de la humanidad solo le queda ver cómo perece fallando día a día. Porque ¿acaso ustedes no pecan? ¿Acaso yo no peco día a día? Fallamos día a día y lo único que nos espera es la muerte. La verdad, hermanos, es que somos miserables pecadores. Y si el texto quedara ahí, qué terrible, hermanos, qué tristeza. Y diríamos, Dios es injusto, pero Dios no es injusto, es el hombre el que ha pecado, es el hombre el que se ha acarreado esta condenación. Dios no creó el hombre para que pecara. Dios creó el hombre y el hombre peca. El hombre es responsable. Y cada uno de nosotros, hermanos, aún podemos evidenciar eso con nuestro comportamiento y la forma en la que vivimos. Pero el texto sigue diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió
no le trajere. Y ahí paso a una segunda idea, hermanos. La primera es la incapacidad humana, pero la segunda es la gracia soberana. Pero, podría decir yo, el mundo se va a ir al infierno, pero el mundo está depravado totalmente, pero el mundo es miserable e inmundo en sus pecados, pero cada uno de nosotros somos miserables, rebeldes, abominables delante del Señor, pero Dios interviene con su gracia soberana. Interviene, dice el texto, el Padre que envía al Hijo. Pero ¿cómo interviene? Interviene según su voluntad. El Padre interviene según su voluntad, porque por eso dice, si el Padre que me envió no le trajere, una condicional. O sea, Él no está trayendo a todo el mundo al Hijo. El Padre no está diciendo, el Señor Jesús no está diciendo que el Padre trae a todos a Él, no. Si el Padre no lo trajere. Es decir, que Él interviene según su voluntad. ¿Quién es el que atrae? Dios, no es el hombre. Pero es Dios también quien sabe a quién va a traer a su tiempo. Recuerden algo que les decía al principio. El llamamiento eficaz, hermanos, se da en el tiempo, se da en una fecha y en una hora específica. Dios sabe cuándo va a llamar a aquellos que han sido escogidos por el Padre, aquellos que el Padre le ha dado, aquellos por los que Cristo ha muerto, aquellos que son incapaces de venir a Él. Él sabe cuándo los va a llamar y los va a traer, pero el que los trae es Dios. Y el texto es claro, dice que es Dios el único que puede traer. No es el hombre el que se trae a sí mismo. Y podría decir, no es el pastor el que trae a los otros, no es el hermano el que trae al otro hermano. Y cuando me refiero a traer, hermanos, estamos hablando de la salvación. Porque esta palabra que aparece aquí es muy interesante. Pero antes de eso, Dios interviene a favor de la humanidad. Es Dios el que interviene según su voluntad, pero Dios interviene a favor de la humanidad. Él favorece a su pueblo escogido de toda nación y lengua. A esos son los que va a traer. Él favorece a un pueblo que irá llamando en el tiempo. Él favorece a un pueblo al vivificarlo a través del llamado. Ahora, ¿dónde encontramos ahí el llamado eficaz? ¿Dónde encontramos la gracia irresistible? En una sola palabra, trajere. En el griego, esa palabra nos deja ver que el Señor interviene con poder soberano. O sea, Él interviene según su voluntad, Él interviene a favor de la humanidad, pero Él interviene con poder soberano. Él no aconseja, Él no sugiere, Él no ruega. Y aunque la palabra dice como si Dios rogase a través de nosotros, somos nosotros los que, predicando una y otra vez un llamado al arrepentimiento de manera general, decimos arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Pero Dios nos ruega. Dios no se arrodilla delante de los pecadores para decir, por favor, crean en mí. Por favor, cree, porque si no, la expiación que hizo Cristo de nada serviría. Por supuesto que no. Dios no aconseja, Dios no sugiere, Él trae, dice el texto. Y para nosotros tal vez no es tan importante ese traer, pero cuando uno lo mira en cómo lo escribió Juan, se da cuenta de la importancia. Esa palabra en el griego también se puede traducir sacar o arrastrar. Hay otro texto en el que se utiliza la manera de arrastrar. Miremos, por ejemplo, Hechos capítulo 21, un momento, y ahorita volvemos ahí a Juan. Hechos 21, 30. Hechos 21, 30. Acá se utiliza la misma palabra. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Arrastraron a Pablo en contra de su voluntad. Y esa es la palabra que se utiliza en Juan capítulo 6, 44, cuando dice, si el Padre no lo trajere. Una manera en que se puede entender es si el Padre no lo arrastrase o si el Padre no lo sacase. Por eso es que a veces se utiliza la ilustración
de que uno va corriendo hacia el infierno y el Señor lo coge en contra de uno de la voluntad y lo jala. Y yo creo que la ilustración hasta cierto punto sí es correcta, hasta el punto de que nos da vida, porque en el momento en que nos da vida ya nosotros no luchamos contra Dios, porque ya vemos la maravillosa revelación de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cómo es posible ahora que no creamos en Él. Y como ahora tenemos vida, como ahora abrimos los ojos, como ahora escuchamos la verdad, como ahora conocemos a Dios, corremos hacia Él. Pero antes no. Y esto es lo que está implicando esta palabra traer. Irresistible, hermanos. No hay nadie que pueda resistir el poder de Dios cuando el Señor llama eficazmente. Y aquellos que llama eficazmente son aquellos que el Padre ya ha escogido, a ninguno más. Y por eso es que hay un llamamiento general y se puede resistir. Hay aquellos que se les dice, miren lo que Cristo ha hecho. Cristo cargó la cruz, murió en la cruz a favor de aquellos que iban a creer en Él. No creen. Y uno dice, entonces la gracia irresistible, y entonces el llamamiento eficaz. No, el llamamiento eficaz va en concordancia a aquellos que el Padre le da al Hijo, aquellos que se eligieron antes de la fundación del mundo, aquellos por los cuales Cristo murió. Esa es la gracia irresistible, porque los llama y no hay ninguno que se pueda perder de ese rebaño. No hay ninguno de los escogidos que se vaya a perder porque es tan segura la salvación desde el momento en que fue decretada hasta el momento en que vayamos a estar eternamente junto a Cristo Jesús, resucitados y perfectos con Él, alabándole, adorándole y agradeciéndole todos los días de nuestra vida. Es segura la salvación. Así que esta palabra nos deja ver que no es un consejo, no es una sugerencia, sino es una orden. Él trae, Él saca, Él arrastra, atrae irresistiblemente. Esta palabra también se utiliza, hermanos, por ejemplo en Juan capítulo 21, verso 6, para hablar de ese momento en el que los discípulos echan la red y la van a sacar. Esa es la misma palabra que se utiliza ahí. Los pescaditos, los peces allí, ellos no pueden resistirse a la red, simplemente quedan atrapados en esa red y ellos la sacan. En ese momento eran tantos los peces que no pudieron sacarla tan fácil, pero en el verso 11 dice que después la sacaron. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí para atraer irresistiblemente. Ahora, el llamamiento eficaz, hermanos, no es un llamado general, sino uno específico. Como les decía, existe un llamado que los hombres resisten, pero este llamado a los escogidos es irresistible. Ahora, en este llamado no hay obstáculo cuando Él llama. Es decir, no hay nada que pueda detener ese tren de la salvación. Es como si nos pusiéramos delante de unos rieles y viene un tren a toda y nosotros vamos a detenerlo. Es imposible que lo podamos detener. No hay persona que pueda detener el llamado eficaz. No importa dónde estemos, no importa lo sucio que seamos, no importa lo depravado de nuestro ser. El llamamiento eficaz es imparable, hermanos. Imparable. Yo puedo considerarme, hermanos, tal vez entre ustedes uno de los más depravados, más malvados, tal vez sucios e inmundos. No pude detener el llamado del Señor. Gloria a Dios. Y ninguno de los que están aquí, que han recibido ese llamado, lo pudieron detener. El llamado de Dios no tiene obstáculo. Pero también este llamado, hermanos, es un llamado personal. La flecha del llamamiento no es lanzada al aire a ver a quién le cae. La flecha del llamamiento apunta a un corazón específico para atravesarlo. A sus corazones, hermanos. A mi corazón. Ese llamado en la mente del Señor tenía año, tenía mes, tenía día, tenía hora, tenía nombre y tenía apellido. Él sabía en qué momento lo iba a hacer y nada lo podía detener. Pero este llamamiento también es un llamamiento inmediato. Él llama
y no hay quien espere al otro día. Si llama hoy, no hay un mañana. Eso no es como cuando a uno lo mandan a hacer algo y uno dice, bueno, voy más tardecito o en 5 minutos lo hago. No, si el Señor llama, de una vez hay respuesta. Una ilustración: Lázaro, ven fuera, dijo Cristo. ¿Qué pasó con Lázaro, que estaba muerto? Se levantó inmediatamente y salió de la tumba. No dijo, esperemos un poco a que se reconstruya, tal vez no me escuchó, voy a llamarlo nuevamente el Señor Jesús. No, Lázaro, ven fuera. A nosotros nos ha dicho así, nos ha dicho, ven fuera. Y en el momento en que Él lo dijo, nosotros fuimos. El Señor llamó a sus discípulos, ellos dejaron todo y lo siguieron. El Señor llamó a Zaqueo cuando estaba encima del árbol allá tratando de mirar dónde estaba el Señor Jesús, y Jesús le dijo, baja del árbol. Zaqueo bajó inmediatamente. El llamamiento es un llamamiento inmediato, es un llamamiento que no se puede posponer. Pero también este llamamiento, hermanos, es un llamamiento permanente, es un llamamiento irrevocable. Es un llamado una sola vez y para siempre. Es un llamado de la muerte a la vida y no vamos a volver a la muerte. Aquellos que son llamados serán llamados para siempre. Pero también es un llamamiento necesario, porque ninguno se salvará sin el llamamiento de Dios. Eso es lo que nos dice el texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero también, amados, es un llamamiento eficaz, porque estos pecadores que eran ciegos, ahora ven. Estos pecadores que eran sordos, ahora oyen. Estos pecadores que ignoraban, ahora conocen a Dios. Estos pecadores que aborrecían, ahora aman. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tomáramos este texto de Pedro para enseñar la gracia irresistible, nuevamente ahí está, hermanos. Miren, por ejemplo, y quiero que lo miremos un momento, Primera de Pedro 2:9. Miren, por ejemplo, la primera parte dice, mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, ahí está la elección incondicional. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está, hermanos. No es todo el mundo, no es un grupo de posibilidades de tal vez sí. No, es un pueblo definido, es un linaje definido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está otra vez la gracia irresistible. No es un despertar, no es un sanar, aunque la palabra de Dios, por ejemplo, el Señor Jesús en un momento dijo, yo no vengo por los sanos sino por los enfermos, pero Él no estaba haciendo referencia a que estaban enfermos espiritualmente en ese sentido, sino que los fariseos creían que eran sanos, que no tenían ningún problema. Entonces el Señor Jesús irónicamente dice, no, yo no vengo por ustedes que ustedes están bien, yo vengo por los que están mal. Y por eso también les dice, no, yo no vengo por justos, sino por injustos, por pecadores. Pero eso no quiere decir que la condición del ser humano es que esté enfermo en sus pecados. No, la palabra es clara una y otra vez. Efesios capítulo 2 nos enseña, muertos, separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, incapacitados totalmente. ¿Qué hacemos con Romanos 3? ¿Qué hacemos con Efesios capítulo 2? Pero aún a veces nos negamos a reconocer que nosotros no somos los que nos salvamos a nosotros mismos, sino que la gloria es absolutamente para Dios. La obra de salvación solamente corresponde a Dios, no el 50%, no el 90%, el 100% corresponde a Dios.
Aún la fe que nosotros tenemos, porque creemos, es un don de Dios. Porque solamente podemos creer si el Señor ha hecho una obra antes en nosotros. ¿Cuál es esa obra? El llamamiento. Y cuando nos llama, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Lázaro cuando lo llamó? Revivió, resucitó. Esa es la regeneración, hermanos. Nosotros somos regenerados cuando el Señor nos llama. Y no somos regenerados un día después, 2 días después, inmediatamente. Por eso es que los reformadores del siglo XVI, XVII, ellos no hacían distinción entre el llamamiento eficaz y la regeneración. Para ellos era como un todo, porque aunque las Escrituras hablan de una parte y de otra y muestran las características, no se pueden separar. A veces nosotros, por tratar de sistematizar, tratamos de separar cosas que son inseparables. Pero eso lo hacemos precisamente para poder intentar comprender las maravillas de la gracia de Dios, para poder intentar comprender estas doctrinas preciosas que nos llevan a exaltar al Señor, para poder comprender, hermanos, que la razón por la que estamos aquí reunidos hoy no es por lo bueno que enseñamos nosotros, o no es por lo bueno de nuestros hermanos con los que nos podemos saludar, sino es por Dios que está en medio de nosotros en Cristo Jesús. Y por causa de la creación, de la redención y de todo lo que Él es, porque venimos a agradecerle, a adorarle, a exaltarle, y lo vamos a hacer si en verdad hemos sido llamados por los siglos de los siglos. Por eso es que el texto de Juan 6:44 dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, yo lo que veo acá es una preciosa salvación, un llamamiento majestuoso. Qué experiencia tan sublime el ser llamado. ¿Acaso piensen cada uno de ustedes, hermanos, han recibido este llamado? ¿Lo han experimentado? ¿Ha sido tan gozoso y precioso como yo siento que es, hermanos? ¿Han sido llamados de muerte a vida? ¿Han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable? Yo sé que sí, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dicen ustedes? ¿Han sido llamados? ¿Han pasado de muerte a vida? ¿Ha habido un cambio de 180 grados en su vida? Esto debe llenarnos de gozo, hermanos. Esto debe llenarnos de regocijo, de gozo en medio de las aflicciones que estamos viviendo, de confianza en medio de las pruebas. Es que, hermanos, nuestros nombres están escritos en la gloria. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque hemos sido llamados irresistiblemente por Dios. Dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén, hermanos. ¿Quién puede contra los llamados, los elegidos y los fieles? Nada ni nadie, porque están con el Cordero. Por esa razón, los llamados están con el Cordero. ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Pecado? Piensen cada uno. ¿Problemas? ¿Tristeza? ¿Enfermedad? ¿Soledad? ¿Conflictos en sus casas? ¿Familiares, personales, laborales? ¿Injusticia? ¿Persecución? ¿Violencia? ¿El mundo los separará? ¿El impío? ¿Las potestades? ¿Los principados? ¿Satanás? ¿Quién los separará del amor de Dios, hermanos? Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Por eso es eficaz, hermanos, un llamado que es irrevocable. Por eso el texto dice, y yo les resucitaré el día postrero. Es tan seguro, hermanos, es tan seguro porque la obra de Dios es segura, porque no depende de nosotros, sino depende del veraz, omnipotente, fiel, inmutable Dios.
Depende de Él, la gloria es para Él, hermanos. Hoy la gloria es para Él. Hoy la gloria no es para los muertos. Hoy la gloria no es para los disfraces, para los niños. Hoy la gloria no es para la reforma, es para Dios, hermanos. La causa de la reforma no fue Lutero. La causa de la reforma no fue Calvino. La causa de la reforma no fue ni siquiera la sola Escritura. La causa de la reforma fue la gloria de Dios. Y por eso se desarrolló todo lo que se desarrolló, y por eso nosotros hoy confesamos que somos reformados, porque amamos a Dios y porque queremos la gloria de Dios, porque no buscamos nuestro bien personal, buscamos la gloria de Dios, hermanos. Y las doctrinas de la gracia enseñan la gloria de Dios. El llamamiento hace posible esta promesa de que un día resucitaremos en el día del juicio con Cristo Jesús. Y esto por causa de que ese mismo Cristo expió el pecado de los escogidos. Y esto por causa de que Dios mismo preservará a estos escogidos hasta el final. Dice la palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y quiero decir algo más, hermanos, en esta mañana. Si hay alguien hoy que está escuchando la voz de Dios y que lo está llamando, arrepiéntase y crea en el Señor. El mensaje del Evangelio es proclamado en esta mañana, hermanos. Cristo Jesús dio su vida por pecadores para redimirlos, hombres y mujeres que merecían el infierno, pero vivirán y serán libres si creen en Cristo Jesús. Y tal vez aquel que me está escuchando en esta mañana y que no ha sido llamado, puede ser uno de estos por los que Cristo murió. ¿Y saben cómo lo sabrán? Atendiendo el llamado en arrepentimiento de sus pecados y en fe en el Salvador. No es tarde, amigo. No es tarde aquel que me escucha que no ha recibido este llamado. Tal vez hoy el Señor lo está llamando. Tal vez esta es la oportunidad. Tal vez este es el momento. Pero si usted no atiende el llamado, no resucitará para vida, sino para condenación. Seguirá en la inmundicia de sus pecados, en las tinieblas del mundo. Seguirá en su carne. No es tarde. Por eso la palabra dice en tanto que se dice hoy. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la gracia irresistible, hermanos. Y quisiera invitarles a orar y a que agradezcamos a Dios por su gracia admirable. Oh Señor, tú, tan grande y sublime, tan perfecto y soberano, Señor, inmutable y poderoso, te damos mil gracias hoy, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas esta verdad. Señor, ayúdanos, porque a veces parece que no hubiéramos sido llamados, Señor. Nos dejamos llevar por la tristeza, por los problemas, Señor. Nos dejamos llevar por el dolor, por las preocupaciones, y se nos olvida que hemos sido llamados de muerte a vida. Estando vivos, Señor, a veces vivimos como muertos. Ayúdanos, Señor, a recordar y a traer a nuestra mente y corazón estas doctrinas preciosas, Señor, que tú has enseñado y que nos muestran la verdad del Evangelio, la verdad de la salvación, la verdad de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Ayúdanos a no entristecernos como los que no te tienen, Señor. Ayúdanos a no desesperarnos como los que están apartados de ti, Señor. Ayúdanos a no afanarnos como los impíos. Te tenemos a ti, Señor. Tenemos seguridad en ti. Danos paz. Danos tranquilidad, Señor. Danos una mente que día a día esté en ti, Señor. Permítenos aprovecharnos de cada uno de los medios de gracia que tú nos has dejado para que no olvidemos estas verdades. Permítenos, Señor, no apartar nuestros pies de tu día precioso para que podamos ser aprovechados en ti. Señor, te damos gracias por tu gracia. Tu gracia, Señor, la vemos en todas partes, pero también, Señor, la vemos a través de la salvación en ese llamado que tú nos has hecho. Te damos gracias, Señor, porque sin ti no hubiéramos podido acercarnos. Tú nos buscaste, nosotros estábamos perdidos, no tú.
Tú nos llamaste, Señor, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, Señor, nos has llamado. Nos has convencido de pecado, de justicia y de juicio. Nos has dado vida para que podamos ver lo suculento, precioso de esta oferta de salvación que tú haces. Gracias, Señor, por las bendiciones. Hoy en tu día, Señor, te agradecemos. Señor, permítenos estar como Juan en el Espíritu en tu santo día, adorándote, Señor, agradeciéndote por todo lo que tú eres. Señor, elevamos nuestra gratitud y a continuación, Señor, permítenos cantar con fuerza estas verdades, con ánimo y con pasión, para que todo el cielo retumbe, Señor, si es necesario, con nuestras voces, en gratitud al Cordero, en gratitud a ti, Señor, y a este plan maravilloso de redención. Permítenos reconocerte, Señor, con este acto de adoración que llevamos a cabo, sacerdotes, nación santa y linaje escogido por ti, Señor. Hombres y mujeres que estamos delante tuyo, agradeciéndote. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder hablar contigo, porque aún el habernos llamado nos permite esta oportunidad de estar delante tuyo, Señor, y de gozar de cada uno de los beneficios que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Te damos mil gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Gracias, hermanos.